a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Felicidades en sus 48 años. Es una bendición saber que el Señor ha sido fiel, que tú has podido ver la gracia del Señor sobre tu vida a través de la comunidad de fe, que el Señor ha usado a este grupo de hermanos y hermanas imperfectos como somos para seguir moldeando tu vida. Esa es una bendición. Porque mira, nosotros los seres humanos nos gusta que Dios nos transforme, pero no nos gusta cómo es que Dios nos transforma, ¿verdad? Siempre le decimos al Señor: Señor, cámbiame, sígueme transformando. Y el Señor de pronto te pone ahí el hermanito, la hermanita, que entonces a veces como que no. Pero Dios en su sabiduría lo puso como parte de tu familia para que tú y yo sigamos ejerciendo el fruto del Espíritu. Así que hoy debes darle gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que amas de la iglesia y por todos los hermanos y las hermanas que a veces como que no sabes cómo amarlos, pero también le das gracias a Dios por ellos, ¿verdad que sí? Esa es una bendición del Señor. Esa es parte del llamado que nos ha hecho para servirle. Mi nombre es Sergio Villanueva, así como me presentó mi querido hermano Fabio. Mi esposa Rosita viene aquí con nosotros. También vinimos en esta semana en Guatemala, nuestra primera vez visitando Guatemala, y nos hemos quedado encantados. Ha sido lindo el conocer tantos hermanos y hermanas, algunos que ya conocíamos a la distancia, pero nunca los habíamos conocido en persona, otros que empezamos a conocer esta semana, y de verdad, mis hermanos, ha sido una bendición poder pasar esta semana. Gracias de manera especial a la familia Rossi y a la familia Williams también, que nos han acogido y nos sentimos, y también a toda la familia aquí del camino. Así que queremos ir a la palabra y queremos meditar en este salmo tan precioso que leímos, Salmo 124. La iglesia, el camino, ha estado en esta serie de distintos salmos que han estado estudiando los domingos pasados. Estos salmos que la Biblia les llama salmos o cantos de ascenso. Otras Biblias los ponen como cánticos graduales, porque se iban cantando mientras el pueblo de Dios iba en peregrinación. Una vez al año el pueblo de Dios era llamado a venir a Jerusalén, de todas las partes donde vivieras, de toda la provincia alrededor, de todos los pueblitos. Si tú eras creyente en el Dios de Israel, entonces te juntabas con tu familia y ibas hacia Jerusalén, porque ahí todos iban a adorar al Señor. Y al ir caminando en aquellos tiempos, iban todos obviamente en comunidad, con sus grupitos, familias, amigos, hermanos en el pueblo de Dios. Y entendemos que ellos iban cantando una serie de salmos. Y esta serie de salmos es la que hemos estado leyendo. Por eso se le llama los salmos de ascensos, porque todos iban subiendo hacia Jerusalén. Y al irlos cantando, ellos iban recordándose de la historia de ellos mismos. Yo no sé si tú te gusta cuando estás haciendo tus quehaceres poner música. Yo siempre que trato de ayudarle a mi esposa haciendo quehacer en la casa, a mí no me gusta hacer nada sin música. Porque todo se hace mejor con música. Entonces pongo música, y mientras pongo la música estoy oyendo, y eso como que me anima a lavar ahí la vajilla mejor cuando me toca. No crean que mi esposa me tiene ahí todos los días, pero cuando me toca y quiero ayudarla y servirla, me gusta escuchar música. No sé si te ha pasado a ti cuando te pones ahí a hacer algo en la casa. No sé si te ha pasado, te has fijado que a veces cuando tú ves una película, abajo de la película hay algo que se le llama la banda sonora. Y la banda sonora es la música que va detrás de todas las escenas en la historia que tú estás viendo en esa película. Bueno, yo creo que los salmos de ascenso son como la banda sonora del pueblo de Dios. Es la música que el pueblo iba cantando mientras ellos iban haciendo lo que tenían que hacer. Era la música de la vida del pueblo de Dios. Y es tan interesante cuando tú vas viendo todos estos salmos que van apuntando prácticamente la experiencia de todos los creyentes. Comienzan con un clamor pidiéndole a Dios: sálvanos y sácanos de aquí. Y si tú te recuerdas, tu vida en Cristo comienza con un clamor: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Y la serie de salmos
termina y culmina estando en el santuario de Dios, sirviéndole por siempre. Y tú ves en medio de todos estos salmos, está toda la gama de las experiencias de la vida, desde las transiciones en la vida y pidiéndole a Dios protección cuando nos mueve de un lugar a otro, hasta la familia, y si Dios no es el que vela por la familia, entonces no estamos sosteniendo nuestra familia, el trabajo y cómo dependemos de Dios para que nos dé la fuerza, el ver qué tan profundo es nuestro corazón y necesitamos de la gracia de Dios. Y todo este salmo nos va llevando por las experiencias del ser humano. Yo te animo a que después de que haya terminado la iglesia este recorrido en algunos de los salmos, porque no está viendo todos, ¿correcto? Algunos nada más, hoy terminamos. Yo te animo a que tú lo sigas leyendo, del Salmo 120 al Salmo 134, y que los veas desde esos lentes. Esta es la experiencia del pueblo de Dios. Esta es mi experiencia también. Esta es la banda sonora de mi vida. Esta es como mi vida en 15 canciones. Hoy entonces nos toca este salmo del Salmo 124, donde podemos ver el poder soberano de Dios y la gracia de Dios para librarnos de nuestros enemigos. Lo leímos hace rato. Mira cómo dice el versículo 1 y 2. Una vez más. Si el Señor no hubiera estado a favor, a nuestro favor, que lo diga ahora Israel, si el Señor no hubiera estado a favor, nuestro favor, y comienza desarrollando todo el salmo. Me llama mucho la atención cómo dice que lo diga ahora Israel, porque ahí tú te das cuenta que es una canción. Es como cuando alguien está cantando y dice, ahora canten todos. El mismo salmo lo dice. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, ahora que lo digan todos. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor. Y es como estas partes de las canciones que se repiten, que son las más pegajosas. Es como el coro, es como el corazón. Y el verso 1 y 2 es como el corazón de esta canción. Si Dios no hubiera hecho esto en mi vida, si Dios no me hubiera salvado, está reconociendo que dentro de la experiencia de mi vida hubo áreas que aunque yo hubiera querido mejorar, no había manera de yo poder ser librado a menos que no hubiera habido una intervención divina de Dios sobre mí. ¿Cuántos de nosotros esa ha sido esa experiencia? Si no hubiera sido Dios quien me sacó, si no hubiera sido Dios quien me llamó, si no hubiera sido Dios quien me libró, ¿dónde estaría mi vida? Y vamos a regresar a estos dos versos, como va a ser como el coro de la predicación esta mañana. Si Dios no nos hubiera librado, nos hubiéramos perdidos. Ahora, cuando leemos nosotros los salmos, tenemos que recordar una cosa: estamos leyendo poesía. Estamos leyendo poesía. Y la poesía está llena de imágenes. Y la poesía está llena para que está hecha, está escrita de tal manera que abre nuestro corazón a las realidades. Pero muchas veces la poesía está llena de alegorías, de imágenes, usa mucho la imaginación. Y hay momentos en los que tú no puedes literalmente ver que algo es así. Está apuntándote a verdades de Dios, pero tienes que tener mucho cuidado cómo interpretas la poesía misma. Y es por eso que yo quisiera que nos acompañara otra porción de la Escritura para nosotros poder irnos y meternos al Salmo 124. Y esa otra porción que yo quisiera leer para ti es Efesios capítulo 2, versículos 1. Te voy a leer del verso 1 al 7. Efesios capítulo 2, versos de 1 al 7. Es una porción muy conocida de la Escritura, y si no es conocida por ti y tú tienes poco tiempo caminando con Dios, te animo y te imploro a que esta sea una porción a la que tú recurres continuamente. Porque en esta porción se describe mucho del aspecto de cómo Dios nos está salvando. Efesios 2, versos 1 al 7. Y Él, refiriéndose a Dios, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él, con Cristo, nos resucitó. Y con Él, con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo mismo, en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si tú te puedes dar cuenta, este salmo está hablando de muchas verdades muy paralelas. Esta porción de Efesios, de esta carta, de esta epístola, está hablando de unas verdades muy paralelas del Salmo 124. Porque el Salmo 124 nos está hablando de que Dios nos libra de nuestros enemigos. La pregunta es, ¿de cuáles enemigos? Mira lo que dice el verso 6 y 7 del Salmo 24. Regresemos al Salmo. Mira lo que dice el verso 6. El verso 6 dice: bendito sea el Señor que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Algo que es muy claro en el Salmo es que teníamos enemigos. Y que si no hubiera sido por Dios, nosotros no hubiéramos podido haber escapado de esos enemigos. La primera verdad a la cual el Salmo 124, entre muchas de las verdades, pero la de las tres que quiero enfatizar hoy, la primera verdad es esta: es Dios quien me salva de mis enemigos. Es Dios quien me salva de mis enemigos. ¿Puedes decirlo conmigo? Es Dios quien me salva de mis enemigos. Eso es clarísimo en el Salmo. Todo el Salmo está lleno de eso. Ahora, el problema es este: ¿quiénes son mis enemigos? ¿Quiénes son mis enemigos? Y es ahí donde nosotros estamos echar mano de toda la escritura. Por eso tú no puedes nada más leer la poesía y tomarla así como tal, sino decir cómo toda la Biblia me ilumina esta poesía que estoy leyendo. Porque mira, tú vas a encontrar lugares donde te van a decir, estos son tus enemigos. Y vas a encontrar lugares que se va a predicar esto. Tu enemigo es la pobreza, por ejemplo. Tu enemigo es la pobreza. Y entonces, como Dios es quien nos libra de nuestros enemigos, Dios te quiere librar de la pobreza. Y entonces, si Dios me quiere librar de la pobreza, entonces la riqueza me va a salvar. Y hay lugares donde te van a hacer ese énfasis, tú lo sabes. El problema de eso es que pasa si tú no experimentas algún tipo de riqueza material en esta tierra, aunque creas en Dios y hagas todo tu esfuerzo para trabajar. Si el énfasis está mal hecho y tú estás viendo tu enemigo, la pobreza, si tú no experimentas riqueza, ¿a qué conclusión vas a llegar? Dios no me salvó de mis enemigos. Y ahí es donde nosotros necesitamos toda la escritura para que toda la escritura nos ilumine. Sí, Dios nos salva a nuestros enemigos, pero ¿cuáles son tus enemigos? A lo mejor alguien que tiene una empresa o está empezando un negocio, dice, mi enemigo es la competencia. Señor, líbrame de mis enemigos, que a la competencia le vaya mal y a mí me vaya mejor. ¿Esa es una buena oración para orar? Algunos dicen amén, no, y otros dicen no. Señor, tú bendice a todos, la competencia y a quien sea. A lo mejor alguien dice, mi enemigo es la vecina que me echa la basura de la calle a mi casa. Ese es mi enemigo. Otro dice, mi enemigo es la suegra. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que la Biblia dice. ¿Quiénes son mis enemigos, pues? Efesios 2 nos marca cuáles son nuestros enemigos. Mira otra vez el verso 1 y el 2 de Efesios 2. Ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, verso 2, ustedes en los cuales anduvieron en otro tiempo, presta atención aquí, según, mira lo que dice ahí, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Tú puedes ver los enemigos del pueblo de Dios ahí? Sí, claritos. Número 1, el enemigo 1, el mundo. Las filosofías del mundo, dice, ustedes estaban siendo arrastrados según la corriente de este mundo. Y estaban bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, del diablo, de Satanás, del enemigo. Me encantó que hoy varias de las canciones que cantamos hablaban de eso.
como Dios derriba a nuestros enemigos. Tú sabes eso, ¿verdad? Tú sabes que esos son tus enemigos. El mundo, no la gente que vive en el mundo. No el mundo en el sentido que Dios te tiene que sacar del mundo y meterte en una burbuja, como Jesús oró y dijo: Señor, te pido que los quites del mundo, solo guárdalos del mal, guárdalos de la corriente del mundo, de las filosofías del mundo, del pensamiento del mundo, de cómo el mundo quiere revertir los valores que Dios ha establecido, y el mundo dice: no, vamos a rebelarnos contra eso. Ese es el enemigo del pueblo de Dios. Eso es aquello contra el cual tú oras, no contra la gente que vive en el mundo o que piensa así, sino contra las mentiras del mundo, contra las mentiras del diablo, que quiere susurrar a tu oído o a tu corazón para decirte que no vales, para decirte que no sabes, que no puedes, mira, tú no has cambiado nada, y volver a traer, tratar de volver a traer condenación a tu vida. Esos son tus enemigos. Efesios 2 lo dice. Y el cristiano se para firme en la verdad de Dios. Y por eso nosotros necesitamos la palabra de Dios y la obra de su Espíritu Santo en nosotros, para que nos recuerde cuál es nuestra identidad. Ya no somos parte del mundo, como dice Efesios. Ustedes anduvieron en otro tiempo de esta manera, ya no más. Mira, con estos dos enemigos uno pensaría que tenemos ya suficiente lucha para ser librados. Y es verdad, es Dios quien nos libra de nuestros enemigos. Es Dios quien nos salva de nuestros enemigos. Y nosotros yo pudiera tomarme el resto del mensaje hablando de estos dos enemigos, el mundo y el diablo. Pero algo me dice que tú ya estás muy familiarizado y has identificado bien las luchas que tienes contra las mentiras del mundo y contra las mentiras del diablo. Y como en toda buena historia, en la medida que tú vas avanzando y te das cuenta que los enemigos son vencidos y derrotados por la verdad de Dios en este caso, hay enemigos más duros que vienen adelante. Tú dices: ¿cuál enemigo más duro que el mundo? ¿Cuál enemigo más duro que el diablo? No sé cuántos aquí les gustan los videojuegos. A mis hijos les gusta jugar videojuegos. Y una de las particularidades de los videojuegos es que cuando tú vas en cierto nivel, tienes que enfrentarte a ciertos enemigos. Y cuando vences a ese enemigo, ¿qué pasa? No se acaba el juego. ¿Qué sigue? Subes otro nivel y ahí te toca un enemigo como más duro. Y ahí viene el otro. Ahí viene el otro. Vamos al otro. Mira lo que dice el Salmo 124 en los versos 4 y 5. Presta tu atención en el 4 y 5. Una vez más, esto es poesía, entonces quizá no va a estar tan claro, pero yo quiero de aquí sacar una verdad. Entonces, hablando de los enemigos, de que Dios nos libra, las aguas nos hubieran cubierto, un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma. Hubieran pasado entonces sobre nuestra alma, las aguas impetuosas. Y en estos dos versos el salmista está haciendo énfasis en estas dos cosas: en las aguas, en el peligro de las aguas, y en la frágil de mi alma. Y cuando tú miras esto, las aguas y lo frágil de mi alma, mira, una vez más, la poesía es tan hermosa y los salmos son tan ricos que esto puede hablarte a diferentes áreas de tu vida. Y a lo mejor tú ves estas aguas impetuosas como los problemas de la vida, la ansiedad misma que muchas veces tu alma se enfrenta. Yo quisiera, en mi opinión, proponer que las aguas también en la Biblia muchas veces nos hablan no solamente de peligros emocionales, de que mi alma se enfrenta, como la ansiedad, como la depresión, que ha sido tan rampante en estas épocas después de la pandemia, y tan real, y cosas que necesitamos hablar y necesitamos agarrarnos del Señor en medio de todo eso. Pero el agua también en la Biblia siempre ha sido como una imagen donde Dios vez tras vez la usa para hablar de cómo Él nos limpia y cómo nuestros pecados son lavados por las aguas, como la imagen del bautismo. En el bautismo nosotros somos sumergidos en las aguas. Eso nos recuerda que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él, y que nuestros pecados
han quedado sepultados. La Escritura menciona más de una vez, y Dios usa esta imagen tan hermosa: yo echaré todos sus pecados al fondo de la mar y no me acordaré más de ellos. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, Dios usando a Moisés, ¿te recuerdas? Vienen sus enemigos, el mar se abre, pasa el pueblo, pasan los enemigos, ¿y qué sucede? El mar se cierra otra vez y todos los enemigos quedan sepultados en el fondo de la mar. Y en muchos lugares en la Biblia tú y yo vemos esto de la mar y las aguas conectado con nuestros pecados. Y es ahí yo donde digo, hay un enemigo todavía más duro que el mundo, y hay un enemigo más duro que el diablo, porque es un enemigo que se esconde más. Y aquí es donde necesito ir a Efesios, para que una vez más Efesios me ayude a identificar a mis enemigos. Efesios 2:3. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo, ¿qué dice? Los deseos de la carne y de la muerte, y de la mente, perdón. Satisfaciendo los deseos de la carne y los deseos de la mente. Y si tú vas a Efesios, cuando Dios está diciendo que Él nos ha librado de la corriente del mundo, nos ha librado de la príncipe de potestad del aire, ahora dice que Él nos ha librado de las pasiones de nuestra carne. Y te tienes entonces que topar con esta realidad. Hay un enemigo, soy yo mismo, es mi carne, es mi corazón viciado, que aunque ha sido rescatado por Cristo, se aferra a seguir con las cosas como antes. Y es ahí donde necesitamos sacar la verdad número 2. La verdad número 2 es esta: es Dios quien me salva de mí mismo. Es Dios quien me salva de mí mismo. Puedes decirlo, no tienes que decir audiblemente, dilo en tu corazón y en tu mente: es Dios quien me salva de mí mismo. Ahora, ¿por qué este enemigo, digo yo, que es más peligroso? Bueno, porque nosotros muchas veces en la iglesia del Señor hemos hecho tanto énfasis en resistir al mundo y en reprender al diablo, y muchas veces el énfasis nos ha fallado en hacer morir la carne. Y entonces cuando venimos a Cristo tenemos como varios pecados que ya dejamos a un lado. Hoy yo ya no digo malas palabras como las dice el mundo. Hoy yo ya no quiero que el diablo me traiga sus mentiras. Pero muchas veces se nos van quedando rezagados áreas en nuestro corazón y en nuestra alma que sin darnos nosotros cuenta comienzan a sabotear nuestro caminar con Dios. Y la gente que más cuenta se da de eso es la que vive a nuestro alrededor. Y esta es la lucha que el cristiano va a tener siempre. Martín Lutero decía que el corazón es como una fábrica de ídolos. Que eso es a lo que se refiere Efesios 2, cuando habla de las pasiones de nuestra carne. Las pasiones no solamente es cosas malas que deseamos, las pasiones de nuestra carne son a veces cosas buenas, pero que ponemos en el orden incorrecto nuestra vida, que le damos tanta preeminencia aún antes que Dios. Nuestro trabajo, que es una bendición de Dios, puede llegar a ser un ídolo en nuestra vida. Nuestra familia, que es una bendición y un regalo de Dios, puede llegar a ser un ídolo en nuestra vida. El ministerio, que es hacer cosas por Dios, puede llegar a ser un ídolo en nuestra vida cuando nosotros no reconocemos el enemigo tan peligroso que es mi propio corazón. Tú sabes que tú y yo somos peligrosos. Tú y yo somos peligrosos. Tú y yo podemos hacer que gente sea lastimada simplemente por nuestro testimonio y la manera que nosotros nos comportamos. La manera en que tú tratas a tu esposa, a los que están casados, a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Cuando tú no mantienes esta área de tu vida, mi mismo corazón, reconocer, Señor, yo necesito que tú me salves de mis enemigos, pero yo necesito que me salves de mí mismo, Señor. Y eso se pone más difícil. Le pasó hacia Jesús.
Porque Jesús hablaba con los estudiosos de la ley, de la palabra de Dios en aquellos tiempos. Y ellos veían los otros enemigos, pero no veían ese enemigo. En Juan 8, Jesús está hablando, está teniendo esta conversación y le dice Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos y ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos, los judíos, le contestan: no, nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Dios nos ha librado de nuestros enemigos, no nos juntamos con los del mundo, nos ha librado del maligno, no somos esclavos de nadie. Y Jesús les dice esto en Juan capítulo 8: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Mi hermano, mi hermana, qué bendición que tú has dejado atrás patrones del mundo y que ya no sigues muchas de sus costumbres. Qué bendición que tú puedes saber que el Señor ha derrotado al maligno y que Él ya no tiene potestad sobre ti. Pero mi hermano, mi hermana, así como el apóstol Juan les escribía en sus cartas: cuidado con los ídolos, porque en tu corazón siguen brotando. Y nosotros por eso necesitamos el evangelio constantemente, para que la verdad de Dios alumbre nuestro propio corazón y las partes escondidas. Hablando de cuando me gusta servir a mi esposa ahí en las cosas de la casa, va a decir mi esposa que estoy poniendo muchos ejemplos de estos y va a creer que la gente va a decir: van a creer que te traigo todo el día ahí. No, hermano, no es todo el día, pero a veces que toca. Es que me vino este ejemplo y esto es bien clarito, ella se va a acordar. Cuando hay que sacudir, es más, algunos hombres se van a identificar conmigo. Mi amor, ¿me ayudas a sacudir los muebles? Claro, vamos a sacudir. Y quería sacar, no, a lo mejor no lo saco, pero se parece a esto, ¿verdad? Que tiene como un sacudidor. Y uno lo hace para quitar el polvo, ¿verdad? Pero a veces hay cosas arriba de las mesas, del escritorio, de los armarios. ¿Y qué hace uno? Pues sacude alrededor, ¿va? Nosotros los varones, yo no sé cuántos hace conmigo: hermanos, ayúdenme, no me dejen solo. Pero luego llega mi esposa y: ¿sacudiste bien? Sí, mi amor, sacudí bien. Y levanta esto. Y abajo, ¿qué hay? Polvo. ¿Por qué? Porque me dice: ¿moviste las cosas? No, pues yo nomás le sacudí ahí, o sea, para que esté limpio. Pero es que no está verdaderamente limpio. Limpio es cuando quitas eso y ahora sí le das. ¿Amén, hermanas? Las hermanas dicen amén. Y los hermanos dicen: gracias, mi hermano, porque le dejaste un tip a mi esposa, ahora me va a poner ahí a quitar todo para sacudir. Pero mira, nosotros somos así en nuestro corazón. Señor, ven, haz tu obra en mi vida. Limpia, Señor, todo lo que de mi corazón estorba. Y nuestros idolitos están ahí, no los tocamos. La aprobación de la gente, yo quiero que la gente siempre me vea como un hombre de Dios, una mujer de Dios. No quiero que vean nada de lo que está aquí abajo. O el tratar de controlar las cosas, porque quiero que mi vida esté ordenada por la gloria de Dios, pero entonces al controlar a veces hiero a los demás. Hay tantas cosas que siguen brotando del corazón. Mi hermano y mi hermana, y tú y yo necesitamos a Cristo. Porque la religión cristiana nos va a apuntar al mundo y al diablo. Amén, es verdad. Pero el evangelio nos va a hacer ver que nosotros todavía tenemos áreas con las cuales batallamos. Y si no fuera por el Señor, esto me destrozaría. Y tú y yo necesitamos, donde tú y yo no tenemos capacidad, por eso no hay capacidad de nuestra propia fuerza, por eso necesitamos al Espíritu Santo, que Él nos ilumine estas áreas donde todavía hay polvo en nuestro corazón y necesitamos venir a Cristo una vez más y rendirnos a los pies de la cruz y decirle: Jesús, yo te necesito otra vez en mi vida. Hablando de las historias que tienen niveles donde vas compitiendo, jugando o luchando contra enemigos como los videojuegos. Hay una película, a mí me gusta, estábamos hablando hace poquito de ella. Hay una película que se llama, es una serie de libros de hecho, que se llama Los Juegos del Hambre. Yo me acuerdo que yo leí Los Juegos del Hambre hace años porque uno de mis hijos adolescentes
se puso de moda en la escuela y lo empezaron a leer, y yo quería ver qué está leyendo mi hijo, ¿ah? Como todos padres, porque los padres no le decimos nada más, no leas, no escuches nada. Eso es lo más fácil. Lo más fácil es decir, no oiga esa música, no lea esos libros, nada. Lo más difícil es leerlo con ellos y escucharlo con ellos y enseñarles a discernir. Mira lo que dice la Biblia en cuanto a esto, mira lo que la verdad de Dios apunta a eso. Eso es lo más difícil, los padres no nos gusta hacer, pero es lo que debemos hacer. Ese fue paréntesis. Y yo me puse a leer el libro 1 de los Juegos del Hambre. Y el Juegos del Hambre es una historia muy interesante porque habla de esta esta distopia en el futuro, donde el mundo está al revés, hay guerras, hay hambres, esta región del mundo está dividida por sectores y cada sector hace algo distinto y cada sector tiene que competir unos con otros. Entonces traen a sus jóvenes, a sus mejores jóvenes, para que luchen en un campo abierto donde van a luchar con armas los unos a los otros a muerte. Y esos son adolescentes. Y esto es lo interesante porque es una crítica de hasta dónde ha llegado nuestro nivel de entretenimiento en la sociedad, que nosotros nos entretenemos viendo las tragedias de otros en la televisión, en los realities. Entonces, en esta película o en esta novela, están transmitiendo toda la lucha de estos muchachitos en vivo para que la gente lo vea, y la gente hace sus apuestas y hay patrocinadores de unos contra otros para ver, como todos nuestros realities de hoy, más que en vez de cantar unos contra otros, era luchar a muerte. Y hay una escena que a mí me encanta, porque entonces Katniss, la que es la protagonista de la historia, que es del último sector de todos, de los más pobres, la que nadie creía que podía salir y luchar, era una muchachita muy valiente, pero llega un momento en que es herida, y esta herida ella sabe que no la va a liberar. Y en la escena, en la película, se sube a un árbol, y ella está en ese árbol herida, no sabe cómo lo va a liberar. Parte de la trama es que ellos tenían patrocinadores, y hay una pareja, yo me imagino como la nube de testigos viendo todo lo que la lucha de estos. Una gente viendo, nada más viendo, y otros que estaban por ellos. Y hay una pareja que se mueve y le compran una medicina. Y entonces ahí la escena está en ella en el árbol, está convaleciendo, está perdiendo fuerzas, y de pronto del cielo le viene una cajita. Y esa cajita, ella la recibe, la abre, y es un ungüento. Y ese ungüento es un ungüento especial y caro, y ella se lo pone, y descansa. Y eso le trae nuevas fuerzas, la sana, y ella sigue su lucha. Lo que más me impacta de esa escena en lo particular es que ella no pudo hacer nada, estaba fuera de sus fuerzas. Aunque ella era una niña muy hábil y muy valiente, esto era más de lo que ella podía soportar. Ella necesitó un regalo del cielo, que le viniera alguien que estaba viendo por ella, le mandara eso para que ella se lo aplicara y ella pudiera ser sana. Tú sabes que tú y yo no sé si yo viví la vida cristiana muchos años así, creyendo que la vida cristiana se basaba tanto en mi esfuerzo de querer agradar a Dios para que me librara del mundo y me librara del diablo, y no me daba cuenta que mi corazón era el enemigo más peligroso. Un día el Señor me lleva a ver el evangelio con unos lentes nuevos y a decir, yo necesito a Cristo hoy tanto como lo necesité hace años cuando vine a Él. Lo necesito hoy, es más, hoy lo necesito más que antes, porque antes me estaba acordando de qué pecados me debía arrepentir, pero hoy necesito arrepentirme de pecados que no son solo cosas malas que he hecho, pero es confiar en las cosas buenas que sigo haciendo y creyendo que estas cosas buenas son las que me dan aceptación y validez en el reino de Dios. Y yo necesito darme cuenta que mi corazón se infla, se enorgullece, y yo necesito a Jesús. Yo necesito algo que está completamente afuera de mí, afuera de mi devoción, afuera de mi entrega. Necesito a Jesús que viene afuera de mis emociones. Mira, hay muchos que basan su vida cristiana en sus emociones, en cómo se sienten. Si me siento bien, es que quizá Dios está conmigo y me está bendiciendo, pero si me siento mal, el Señor me ha abandonado. Y si tú has basado tu caminar cristiano
El Salmo 124, si tú has basado tu caminar cristiano en las emociones, el Salmo 124 es un recordatorio que hay veces, muchas veces, que va a estar fuera de ti la salvación. No está en tus emociones, no está en tu devoción, está en Jesús. Está en Jesús. Si conocieras al Hijo de Dios, serías verdaderamente libre. Y solamente Él y su verdad puede traer este ungüento a nuestra alma que viene y nos sana y nos sigue transformando. Y nos sigue transformando para su gloria. Entonces tú y yo podemos decir como el Salmo, si el Señor no hubiera estado conmigo, si el Señor no siguiera conmigo, mi corazón hubiera seguido engañándome. Y entonces aquí llegamos al último nivel, porque todavía viene alguien más difícil. Todavía viene otro nivel más difícil. Y un enemigo, el más terrible de todos. Mira lo que dice Salmo 124, verso 3. Si Dios no nos hubiera salvado, vivos nos hubieran tragado nuestros enemigos. Entonces, mira la línea, cuando su ira se encendió contra nosotros. ¿La ira de quién? No la de mis enemigos, la ira de Dios, que permitió que estos enemigos vinieran contra mí. Y si no crees que es así, mira Efesios, que es el que nos ha estado explicando todo el Salmo. Efesios 2, verso 3, al final del verso 3, dice que cuando nosotros luchábamos contra el mundo, el diablo, la carne, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y la palabra hace claro que nosotros, sin Cristo, éramos enemigos de Dios. Y Dios es el juez supremo que sabe todo lo que hemos hecho. Y Él, por eso digo que es más terrible. Porque mira, si tú te estás escondiendo de una pandilla, si una pandilla viene contra ti, son tus enemigos y te quieren atacar, tú tienes dos opciones. O corres con la policía para que te ayude, o corres con alguien más fuerte que la pandilla. Vamos a suponer que es un ladrón más fuerte que la pandilla. Ese ladrón te puede ayudar, aunque después te quiera asaltar después. Te corre la pandilla. Cuando estás huyendo de un ladrón, que puede ser un enemigo más duro, buscas a la policía. Pero ¿qué haces cuando es la policía la que va detrás de ti? ¿Con quién te escondes? ¿A dónde vas? Cuando es la policía, cuando es la verdad y la justicia la que te van persiguiendo, ¿qué haces? No hay escapatoria. ¿Qué haces cuando quien tienes enfrente es Dios mismo y tú estás en deuda con Él? ¿Dónde te escondes? Y eso es lo que la Biblia llama la ira de Dios. No es que Dios está enojado necesariamente contigo y porque te odia, sino porque Él es tan santo y tan puro que tus pecados y mis pecados no empatan con Él. No empatan con Él. Y hay un rechazo. Y la Biblia nos dice que nosotros nos convertimos en enemigos de Dios. Y si tú no has abrazado a Cristo como el Salvador de tu vida, con todo el respeto y cariño, te puedo decir esto: tú necesitas a Cristo porque tú eres enemigo de Dios. Efesios lo dice claro. Y la Biblia llama a que cuando nosotros estábamos lejos de Él, la rebeldía, nosotros tenemos en el corazón la herida que nos dejaron nuestros antepasados Adán y Eva de rebeldía, y nosotros no podemos hacer nada para quitárnosla. Necesitamos la salvación del cielo para que nos limpie y nos purifique y nos haga nuevos. Y entonces, como dice la palabra en Romanos, ahora que hemos sido justificados por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Cuando la Biblia habla de que Jesús viene, porque mira, y eso es lo más increíble de todo, si yo estoy huyendo de la verdad y la justicia que me persigue y no hay escapatoria, lo único que me libra es que alguien se ponga en mi lugar. ¿Qué es lo que Cristo Jesús hizo precisamente? Él se para como el patrocinador de todos los patrocinadores, no nomás, Él se manda a sí mismo, a mí,
Y él delante del Dios justo, él que vivió perfectamente todos los días de su vida y obedeció todos los mandamientos y la ley de Dios, él se pone en medio como intercesor y como mediador y toma mi lugar y muere por los pecados que yo cometí. Y al hacer eso, hay un momento en el cual en la cruz él clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabes qué dice que la Biblia que sucede? Nada. Dios tuvo que cerrar su oído a ese clamor, porque él, Jesucristo, tenía que experimentar toda la justicia que el pecado conllevaba, y por salvarme a mí, él, Jesús, el Hijo de Dios, experimentar la ira de Dios, el distanciamiento de Dios en ese momento, para que tú y yo pudiéramos ser libres. Esa es la riqueza más hermosa del Evangelio, que Él quiso tomar mi lugar para hacerme libre. Y entonces Efesios termina de esta manera en el capítulo 4. Cuando Él dice que Dios nos sacó de todo eso, Él termina diciendo: pero Dios, nosotros estábamos envueltos en todas estas trampas del mundo, trampas del diablo, trampas de mi mismo corazón, mi rebeldía, rechazando a Dios mismo y haciéndome enemiga misma de Dios. Pero dice que Dios mismo, Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y lo más hermoso que Jesús hizo es que me enseñó que es Dios quien me salva de Dios mismo. Él mismo se entregó para que ya no hubiera más distancia entre Dios y yo, para que pudiéramos estar en paz. Entonces nosotros podemos terminar como comenzamos el Salmo: si Dios no hubiera estado a nuestro favor, si no hubiera sido por su gracia, mi vida se hubiera perdido. Pero se rompieron todas las trampas. El Señor Jesús alumbró con su luz y misericordia, me trajo a Él, y ahora en Él puedo experimentar una vida nueva. Puedo mirar atrás y ver toda la gracia que Dios, con la que Dios me ha sostenido, tu vida o la vida de la iglesia. Puedo saber que cada mañana sus misericordias los han sostenido, y por eso puedo cantar. Y puedo entonces mirar al futuro con esperanza y decir: su fidelidad me sostendrá. Este camino es un camino del cual Él me lleva de la mano. Y si Cristo Jesús es mi Señor, yo puedo decir como termina el salmista diciendo: nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Vamos a orar. Jesús, nuestra ayuda verdaderamente está en tu nombre, en saber que tú, Jesús, el Salvador del mundo, vino, Señor, a salvarnos y a librarnos de nuestros enemigos cuando nosotros no podíamos librarnos de nosotros mismos. Gracias, Señor, por los momentos en que tú nos mostraste y nos enseñaste que nos librabas de ser presa de las filosofías y mentiras del mundo. Gracias por eso. Gracias por el momento en que tú nos enseñaste que tú derrotaste al maligno y que el maligno ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Gracias, Señor, que tú me sigues mostrando las áreas escondidas de mi corazón, donde yo vez tras vez digo: Jesús, ven y reina, venga tu reino en todas estas áreas de mi vida. Hágase tu voluntad, Señor, y yo pueda hacer morir las obras de la carne y vivir mostrando el fruto del Espíritu en mi vida. Y gracias, Señor, por sobre todas las cosas que tú enviaste a Jesús para que hoy, Señor, no hubiera pared de separación entre tú y yo. Para, Señor, que ya no hubiera más condenación para los que están en Cristo. Para, Señor, que no hubiera nada que nos separe de tu amor en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, Señor. Saber que en Cristo Jesús fuimos transformados de ser enemigos de Dios a ser hijos adoptados, hijos amados. Gracias, Señor, por estos 48 años que has sido fiel con tu iglesia. Y gracias por todos los que vendrán. Nuestra ayuda está en tu nombre, Señor. Cantamos de tu misericordia y nos gozamos en tu fidelidad.
A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.